Buenas, seguidores de las patatas fritas y Linkin Park. Hay cosas que en la vida que pensamos que todavía no iban a llegar hasta que finalmente llega ese día sin previo aviso. Como cuando pensabas que no se te iba a gastar la pila interna de tu cartucho del Pokémon Esmeralda y debes de despedirte de los eventos en tiempo real del juego. El tema que me apeteció hablar no tiene que ver con consumo de energía, sino de decisiones de empresas y gente empeñada en ganar dinero, sin importarles nada sacrificar su propia reputación y la libertad del consumidor. Así es, me estoy refiriendo a Sony y su carta de amor al monopolio, en contra de la libertad de consumo de bienes, como en este caso, de los videojuegos. Primero, he de decir que, actualmente soy un consumidor habitual del formato digital ya que no dispongo de un salario propio en condiciones y me sale bastante económico comprar juegos desde Steam. Gracias a esto he podido probar joyas como Dragon's Dogma, jueguito del que he hablado anteriormente y que, si todavía no lo habéis probado, ya estáis tardando, hijos de puta. Bueno, volviendo al tema, que yo gaste dinero en juegos digitales, eso no quiere decir que no esté en contra del formato físico. A día de hoy, en pleno 2026 sigo comprando juegos de Play 2 en mi tienda de segunda mano de confianza, como quienes siguen haciendo vídeos de locuendo de GTA San Andreas, por amor al arte y porque siempre les ha encantado, y porque así no pierdes esencia y aura, dejando a un lado simples modas e intereses. Al final, comprar un juego en físico se siente como cuando te regalaban por Navidad o tu cumple, un nuevo videojuego y te inunda un poco esa misma sensación de ilusión, que al fin y al cabo para eso estamos aquí, experimentar y sentir todo aquello que nos gusta y nos aporta cosas positivas. Bueno, se me va. El caso, me cago en Sony, en su PlayStation 6, en su mierda de política, en la escoria que parió a toda esta filosofía residual, repugnante, desechable y defecal, todo bajo el pretexto de nuestros jugadores compran más en digital. No sé, Sony, ¿podrías elaborar más tu respuesta? Y poneros a pensar con vuestros cerebros primates, ¿por qué la gente compra más en formato digital? Sin que tengáis que discriminar a una parte del mercado que prefiere tener a su disposición la libertad de elegir lo que va a comprar. O, por lo que sea, a todos esos gurús, fumadores de billetes, que se hacen llamar las cabezas pensantes de vuestro tinglado, no se han puesto a pensar en cómo contentar al 100% de sus clientes y habéis decidido simplemente por la opción más radical que es la de mearse en la cara de quien no esté de acuerdo con la imposición del formato digital para todos. Os juro que vosotros seríais los Decepticons de la película y merecéis todo lo peor. Lo de Cybertron se quedará corto con lo que voy a hacer con vuestras caras primitivas, pedazos de carnes podridas sin alma. A todo aquel que esté en contra de esta puta mierda de decisión le invito que deje de orinar detrás de los contenedores y se vaya a las oficinas de Sony a regar el felpudo de los recibidores. Es más, me encantaría ver a alguien de la empresa que consiga un modelo de esa futura Play 6 y se cague en toda la carcasa de ese aborto informático. Espero que el tamaño de semejante truño eclipse el nivel de avaricia y grandeza de esos insectos corrosivos de dinero, y se limpie con los folletos publicitarios de semejante bazofia. Actualmente, soy incapaz de imaginarme a todo un sector del entretenimiento enterrado y sepultado por el formato digital, pues, conforme pase el tiempo, no podréis recordar a todos esos juegos que habéis jugado a lo largo de vuestra vida, con la misma facilidad que aquellos que tuvisteis en vuestras manos y exhibisteis en esa estantería, fundas, con aquellas carátulas que os dieron una sorpresa o una ilusión, aquella vez que las visteis por primera vez. Todos esos recuerdos quedarán reducidos a un simple título o archivo dentro de un sistema y los futuros consumidores no tendrán la oportunidad de sentir lo mismo que vosotros sentisteis en el pasado. Memorias que aún siguen grabadas en vuestra conciencia y que aún apreciáis. Sensaciones que recordáis con mucho anhelo, para que vuelvan a repetirse, una vez más. Al final, cada uno es libre de elegir qué es lo que desea comprar, pero, no debemos renunciar a lo que en su día fue el formato por excelencia, que nos brindaba de libertad y que pagábamos para que nos perteneciera a nosotros, y poder disfrutar de nuestros videojuegos cuando quisiésemos, sin que perdiéramos una licencia o el apoyo de una plataforma de una empresa. Bueno, espero que os haya gustado esta reflexión, dedico este video, para que todo aquel amante del formato físico y de los videojuegos, tenga algo en lo que confiar y sentirse identificado. Porque, aún estamos aquí y seguimos disfrutando.